Muy bien. Pero al final tenemos algunas preguntas. Vamos. Bueno, antes de arrancar, vamos a empezar con algunas cositas a tener en cuenta con lo que tiene que ver con integrales de consorcio. Lo primero es tener en cuenta la ley de propiedad horizontal, ¿sí? Lo segundo, tener en cuenta los reglamentos particulares de copropietarios de cada consorcio. ¿Por qué? Porque algunos consorcios puede ser que autoricen a tener comercios o a tener, por ejemplo, dentro del edificio atención de profesionales, y otros consorcios, por ejemplo, pueden no autorizarlo, ¿sí? No pueden tener uso comercial las unidades funcionales. La responsabilidad civil profesional para administradores de consorcio. Esto es uno de los productos que también pueden comercializar. Recuerden que ahora están obligados los administradores de consorcios a tener una responsabilidad civil profesional por los errores u omisiones, ¿sí?, que puedan cometer, y esto perjudicar a todos los copropietarios. Las sumas mínimas que exigen en cava de ascensores y calderas, esto también hay que tener en cuenta, sobre todo en capital. ¿Por qué? Porque en capital está regulado el tema de si tenemos un ascensor, dos ascensores, una caldera y una suma asegurada obligatoria, que cuando pasan a hacer las inspecciones se fijan muy bien y ponen muy en claro quien va a inspeccionar cuáles son las sumas, y se fijan en la póliza si las tienen, tanto de ascensores como de calderas. Para eso yo les voy a pasar después un enlace, que es este que está ahí, que es el enlace de las sumas que están hoy actualizadas a julio del 2022. Y la responsabilidad civil para consejeros, o sea, para el consejo de propietarios, por hechos culposos, ¿sí?, no dolosos, obviamente, cualquier error, omisión o negligencias, pero no algo que se haga con intención, derivado de errores o omisiones de la gestión del consejo. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Estas son cosas a tener, digamos, en cuenta. Ahora vamos a ir a los tipos de consorcios. ¿Qué tipos de consorcios tenemos? Departamentos de familia y oficinas, ¿sí? Departamentos de familia, oficinas y locales comerciales solo en planta baja, también forman parte de un consorcio. Hay compañías que limitan, por ejemplo, la cantidad de locales comerciales en el universo del consorcio. Digo, hasta el 50% pueden ser locales comerciales, si no, no los toman. Si es más del 50% que tiene ese consorcio de locales comerciales con lo que es viviendas particulares, no lo toman. Y otras compañías que sí, por eso hay que ir viéndolo caso a caso. De hecho, todo lo que vamos a hablar en cada compañía puede ser considerado diferente. ¿Por qué? Porque cada compañía tiene sus normas de suscripción. Entonces, lo que vamos a ir evaluando es los tipos de cobertura, pero en cada compañía puede ser que tengamos más o menos cobertura en las diferentes cosas que vamos viviendo. Los barrios privados son consorcios. Y los riesgos de solo galerías comerciales, ¿sí?, o solo guarda de vehículos, que pueden ser los garages. En estos casos, por supuesto, hay compañías que lo toman y hay compañías que no. Todo lo que es galerías comerciales. Hay veces que tienen un local enorme subdividido en pequeños puestos adentro, y son considerados a veces hasta como consorcio. Los aseguran como consorcio. Aunque no tienen el reglamento de copropiedad y demás, las compañías como que los habitualizan a lo que sería el consorcio y los aseguran como consorcio. He visto pólizas así. Tipos de riesgos a cubrir. ¿Qué cubrimos en una póliza de consorcio? El incendio del edificio, el incendio de la vivienda del encargado, que muchas veces está incluido, otras veces hay que asegurarlo aparte. El incendio de contenido, ¿sí?, siempre hablando de todo lo que tiene que ver con las partes comunes. El robo de contenido. Equipos electrónicos o electrodomésticos de uso del consorcio. Cristales o espejos, después vamos a hablar detallado de cada uno. Daños por agua, inundación. Recuerden que una cosa es el daño por agua, que tiene que ver con el desbordamiento de tanques, la rotura de caños, y otra cosa es la inundación, que tiene que ver con el agua que proviene de afuera. Responsabilidad civil linderos, responsabilidad civil comprensiva, ART o accidentes personales, vida obligatorio, ley contrato de trabajo, esto es súper importante, y demás coberturas que pueda haber. Yo lo que les quiero mencionar hasta acá es que
Si se ponen a verlo, un consorcio es casi como un comercio de alguna manera. Fíjense que las coberturas son muy parecidas a las de un comercio. Nada más que lo que tenemos que tener en cuenta es que hay un montón de partes que tienen que ver con el uso privado de las personas, ¿sí? Entonces, el consorcio va a tener responsabilidad sobre los usos comunes, de los lugares comunes. Datos importantes. Mencionar en la compañía si existe conexión entre torres. Por ejemplo, digo, si dos torres, dos edificios, dos consorcios tienen conexión por los subsuelos, esto hay que avisarlo. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo que pueda haber una grabación en función de, por ejemplo, un incendio que propaga en la otra torre, ¿sí? Medidas de seguridad contra incendios. Es importante que veamos qué medidas de seguridad contra incendio tenemos, ¿sí? O que existen ya en el consorcio. Veremos si la compañía nos pide más también. Recordar la responsabilidad civil linderos y la comprensiva para cubrir daños materiales y físicos. No se llenen de linderos, ¿sí? Si después no le va a cubrir los daños físicos. Entonces, hagan, digamos, una estabilidad entre la suma de linderos con la suma de comprensiva. Medidas de seguridad de robo, por ejemplo, cámaras de video que estén afuera y la verdad es que tienen que tener rejas, porque muchas compañías si no, no las cubren. A eso hablamos de las medidas de seguridad. Y no todas las compañías tienen los mismos productos y coberturas, como decíamos recién, al momento de suscribir, ¿sí? Muchas piden las mismas cosas o condiciones, pero no todas tienen las mismas coberturas. Evaluar qué responsabilidades tiene el consorcio y cómo pueden transferirse a las compañías de seguro, ¿sí? Para que no queden en alguna situación de infraseguro o insuficiencia. Entonces, piensen bien cuáles son todas las responsabilidades que ese consorcio tiene en función de todo lo que le puede pasar. Y en base a eso ver qué se puede transferir a la compañía de seguro, hasta qué montos máximos también se puede transferir, porque a veces la compañía nos permite transferir ciertos riesgos, pero nos dice, mira, yo te cubro hasta acá. Yo te cubro, no sé, 30, 40 millones, más no te puedo cubrir. Pero por lo menos transferí 30, 40 millones, que no es poca cosa. Entonces, evaluemos eso también. Vamos a empezar con las coberturas. Hasta ahí, ¿venimos bien hasta acá con todo lo que es la introducción del consorcio? Díganme si quedó alguna duda antes que empecemos con las coberturas. Están todos mudos, los dejé mudos yo tan rápido. No lo tenés bloqueado. Se entendió todo. Muy bien, gracias, Barbie. Bueno, vamos a arrancar con las coberturas. Lo importante de las coberturas, lo más importante de las coberturas es la medida de la prestación. ¿Por qué es lo más importante la medida de prestación? Porque ahí vamos a darnos cuenta si el cliente queda en una situación de infraseguro o insuficiencia de suma porque quiso asegurar menos. Y porque además también vamos a tener que tener en cuenta cómo vamos a asegurar a este cliente, ¿sí? Si es a prorrata o a primer riesgo. Entonces, cada cobertura tiene una medida de prestación y es importante que evaluemos qué medida de prestación tiene para poder hacerlo lo más ajustado posible y ver si necesita revisión esa cobertura cada tanto. En la cobertura de incendio, las compañías lo que otorgan es adicionales de, más allá de la cobertura básica, ¿sí? Lo que es huracán, vendaval, ciclón, tornado y granizo. Además, lo que tiene que ver con gastos de extinción de incendio, remoción de escombros y demás que tiene que ver con con todos los gastos que produce el incendio. El objeto es cubrir, en primer término, las partes comunes del edificio. Solo si la suma asegurada supera el valor de las partes comunes, se aplica el excedente, la suma, a cubrir partes propias. Yo les voy a dar una recomendación. La realidad es que, en norma general, las partes comunes son más o menos entre un 65 y 70% de las partes totales del edificio. Yo les recomiendo, si pueden asegurar el total, aseguren el total. Porque van a quedar en una situación mejor ante un incendio que si aseguran solo las partes comunes. ¿De dónde sacamos esto? Del reglamento de copropiedad. En el reglamento de copropiedad se establece cuáles son los metros cuadrados de las partes comunes y cuáles son los metros cuadrados de cada unidad funcional. Y cuáles son los metros cuadrados totales. Mi recomendación, aseguren los metros cuadrados totales porque no van a tener una gran diferencia en costo, pero sin cobertura. ¿Sí? En cobertura, perdón, Entonces, incendio o prorrata. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar en LEA, ¿sí? Que es el calculador, cuál es el valor mínimo y máximo según los metros cuadrados para lo que tiene que ver con la reconstrucción de partes comunes. La reconstrucción de partes comunes también tiene que ver con los troncales de agua, los troncales de luz,
los troncales de todo, por eso es que es tanto, digamos, son todas las partes estructurales del edificio, por eso es que son tan, es tanto el porcentaje, ¿sí?, de las partes comunes en relación a los metros cuadrados de las unidades funcionales. Entonces, si pueden hacerlo al 100%, repito, háganlo, que les va a venir bien. Después vamos a asegurar el contenido, ¿sí?, el incendio de contenido. Y esto, si vamos ahí, la medida de prestación es a primer riesgo. Por lo cual, ¿sí?, el consorcio nos dirá qué es lo que quiere asegurar a primer riesgo. Entonces, ahí quedará en una insuficiencia de suma. ¿Por qué? Porque dirá, yo de contenido tengo un montón de cosas, pero si solo quiero asegurar 100.000, quedarán en insuficiencia de suma, pero nunca van a quedar infraasegurados. Entonces, incluye el contenido y también la vivienda del portero. En algunas compañías, repito, en algunas. ¿Qué va a cubrir? Todos los bienes de propiedad del consorcio que estén situados en espacios comunes, ¿sí? Los balcones son partes comunes de uso exclusivo, y esto es importante porque la responsabilidad en función de los balcones es de las unidades funcionales porque tienen uso exclusivo, pero son partes comunes. Entonces los metros de esas partes comunes son partes, digamos, como tomadas como estructurales también. Las estructuras son partes comunes, recién lo vimos, se los comenté recién, y busquen siempre, acuérdense, el tema de los metros cuadrados totales en el reglamento de copropiedad, pídanle a los copropietarios si es que hicieron una reunión para sacar el seguro, o pídanle si no al administrador el reglamento de copropiedad para poder evaluar bien los metros a asegurar. Respecto del contenido, ustedes hablen en función de cuáles son las cosas propiedad del consorcio que están situadas en los espacios comunes y evalúen si van a ingresar, porque esa compañía lo toma, la vivienda del portero. ¿Para qué? Para hacer el universo de cosas que tiene el portero dentro de su vivienda. Entonces lo sumamos a este incendio de contenido. Responsabilidad civil linderos. A primer riesgo absoluto, la medida de la prestación. Y va a cubrir los daños materiales únicamente al edificio o mobiliario de un tercero por la propagación de nuestro incendio, ¿sí? Acuérdense que es solo materiales. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque si hay lesiones no va a estar amparado por esto, tendremos que tener una cobertura adicional, como ser la RC comprensiva, para que pueda cubrir a los demás, a los daños físicos. Recuerden dos cosas importantes. Una es que agreguemos la responsabilidad civil comprensiva, y dos, que en la póliza siempre se tiene que establecer, ¿sí?, que los copropietarios sean considerados terceros. Y esto les tiene que quedar claro a ustedes, dentro de la póliza y en la cotización que hacen. Los copropietarios deben ser considerados terceros. ¿Hasta acá vamos bien? Gilda, por defecto, siempre los propietarios son considerados terceros, o hay que declararlo en algún lado de la póliza. No, tiene que salir específicamente en algún lado de la póliza. Tal cual. ¿En qué parte se carga? No es que se carga. Vos antes, cuando vos tenés cuando se envía la cotización a la compañía, se consulta si los copropietarios y los inquilinos son considerados terceros. Okay. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Arrancamos con robo? ¿Eso por qué, Gilda? Perdona, porque a veces que hay consorcios que no están inscritos. No, en realidad necesitamos que sean considerados como terceros porque existe una relación contractual, ¿sí? Entonces no lo cubriría la responsabilidad civil comprensiva, porque hay una relación contractual. Es como, por ejemplo, supongamos un geriátrico o un geriátrico. Supongamos un geriátrico. Si yo no tengo que los ancianos sean considerados terceros por la compañía de seguro, como existe una relación contractual, cualquier cosa que le pasara a un anciano no sería considerada como parte de la responsabilidad civil comprensiva, porque la responsabilidad civil comprensiva en realidad está ubicada en primera instancia para los terceros, y no serían terceros. Por eso es que necesitamos que sí o sí cubra esto, que es muy importante y que sea mencionado, que los copropietarios y los inquilinos son considerados terceros para el consorcio. Porque no, ustedes no se olviden que hay una relación contractual entre el consorcio y los copropietarios. ¿Sí? ¿Estamos bien? Fede, respondí, perdón. Sí, perfecto, sí. Gracias. Bueno, vamos con el robo de contenido. El robo de contenido, la medida de la prestación es a primer riesgo, ¿sí? Y los objetos específicos a prorrata. Con esto quiero decir
que si yo voy a poner un universo de cosas de robo de contenido, después veremos cuáles son las medidas de seguridad y demás que tengamos que tener, va a ser ese universo en primer riesgo absoluto. Ahora, si yo quiero específicamente poner algo que el consorcio tiene que no entra dentro del contenido, lo vamos a tener que especificar con una suma determinada y luego controlar, porque si esa prorrata, lo que vamos a tener que hacer es controlar esa suma para que no quede infrasegurado al momento de un siniestro. La cobertura es robo únicamente, ¿sí? Excluye el hurto. El objeto son los bienes de propiedad del consorcio, tales como sillones, máquinas de limpieza, matafuego, cámaras de seguridad, como les dije hace un ratito. Por ejemplo, las que son externas nos piden sí o sí, la mayoría de las compañías, que pongan rejas. ¿Sí? Digamos, está la cámara y alrededor hay que poner unas rejas, si no, no están cubiertas, eso lo piden como medida de seguridad. Elementos ornamentales y similares situados en espacios comunes. ¿Sí? Después, alternativamente, el contenido general u objetos especificados a criterio del asegurado. Sí, puede pasarnos que tengan una pintura, no sé, una pieza de pintura de mucho valor y de repente quieran asegurarla. Bueno, tendremos que averiguar con la compañía si eso como objeto específico podrían contemplarlo, ¿sí? Y en qué valor lo contemplarían. Pero va a ser a prorrata la liquidación, por ejemplo, en ese caso. Para que vean, por ejemplo, en la parte de robo de mobiliario, ¿sí? Hay compañías que, esta por ejemplo es una colega, digo, está incorporado el robo de bauleras, ¿sí? O las bombas de propiedad del consorcio, eso va a ir por el lado también de específico, ¿sí? Los robos de elementos de seguridad, como hablamos recién, las luces de emergencia, los matafuegos, las cámaras de seguridad, ven que dice protegidas por rejas o jaulas. Entonces, todo lo que tiene que ver con cada compañía, podemos ir viendo cómo lo ponemos, si como específico, como contenido y qué protección debemos darle para que pueda tener la cobertura que estemos pidiendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de bauleras y demás, nos dice que incluye cobertura de daños por robo e intento de robo hasta el 50%. Otras compañías quizás no cubren esta cobertura de daño o intento de daño, o sea, los daños intentando robar. Algunas no lo cubren y otras lo cubren al 50 o al 100%. Hasta la suma asegurada, por ejemplo, de robo de contenido. Entonces, eso más bien es cada una, cuando ustedes cotizan un consorcio, lo que conviene es ver sí cuál es la forma de suscribir, cuál es la cobertura que tiene específica para suscribir ese consorcio, y también ver la colega, porque digo, si la colega le está otorgando cierto plan de cobertura, quizás podamos mejorarle ese plan de cobertura con otra colega que nos esté dando un poco más de condiciones para ese consorcio. Más allá del costo, también veamos la parte de cobertura. Sheila, una consulta. Sí. Vos nombraste bauleras en robo Sí. recién. Sí. Las bauleras son, o sea, tienen los propietarios o inquilinos tienen sus cosas ahí. O sea, ¿qué cubre? ¿Cubre lo que guardan, Mirá, en teoría, fíjate los lo que dice, propietarios e Vicky. inquilinos en la guardera? Claro, tal cual, pero... ¿A dónde está? Pues no lo veo. Ah, ¿no se ve la filmina? Sí. Sí, pero no veo dónde dice Acá, baulera. mirá, dice robo baulera. Ah, acá está, acá Dice, está. hasta el 50% de la Con un suma máximo, contratada, con un máximo de 20.000 por baulera. Esto es así como un bolso protegido, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Claro, Porque la verdad que no como que te doy sabemos lo que va a 20.000, terminar porque en. ¿quién sabe qué hay ahí? Claro, listo. Es buena la observación, porque si no, nos ponemos a discutir. Es como la caja de seguridad, digo, ¿no? ¿Qué tenía dentro? Yo tenía $1.000.000. Claro, listo. Sí, te pago 20.000 para todos los casos y fue, ya está. Claro, en norma general, cuando hay algo que no se puede probar, porque no hay detalle ni forma de comprobarlo, las compañías lo que ponen son límites máximos. Entonces, la cobertura, ¿sí? Y el costo de la prima va a ser en función de ese límite máximo. Perfecto. Entonces, así pueden ellos ponerle un costo también para integrarlo en este integral de consorcio. ¿Sí? Listo. No todas las colegas. ¿Estamos bien? Algo que es importante es que cada consorcio que nosotros, con el cual nosotros conversamos, es una empresa que también podemos asegurar en sus obligaciones patronales. ¿Por qué? Porque cada consorcio tiene un encargado de edificio, el cual tiene un RT, un video obligatorio y las obligaciones patronales. Entonces, la medida de la prestación obviamente es a primer riesgo en todo lo que tiene que ver con las medidas, con todo lo que tiene que ver con las obligaciones patronales, RT y el video obligatorio. Recuerden solicitar siempre el formulario 931,
del consorcio, se lo pueden pedir al administrador, se lo pueden pedir en una reunión a los copropietarios. Muchas veces hacemos reuniones cuando nos invitan a las reuniones de consorcio y se puede plantear en las reuniones de consorcio cuáles son las obligaciones patronales. Porque si bien existen dos obligaciones que son de contratación obligatoria, como hablamos siempre, que es la RT y el video obligatorio, el consorcio tiene dos obligaciones que no son de contratación obligatoria, pero son de indemnización obligatoria. ¿Y qué son? La ley de contrato de trabajo y el convenio, según la sindicalización que tengan, en este caso es el SUTER, por ejemplo, ¿sí? el que está con todo lo que es los encargados de edificio, y que si bien no son de contratación obligatoria, son de indemnización obligatoria. Y lo que les va a pasar es que es muy caro para los copropietarios si le pasa algo de verdad a un encargado, porque generalmente tienen muchos años de antigüedad y tienen muy buen sueldo y a veces son muy grandes. Y son tres variables que se suman a la hora, ¿sí?, de liquidar un seguro de ley contrato de trabajo. La variable de la edad, la variable de la antigüedad que tienen en el trabajo y la variable del sueldo. Entonces, cuando tienen que liquidarlo, quizás tengan que pagarle 2 o 3 millones a la viuda porque hacía un montón de tiempo que estaba trabajando, porque tenía un sueldo importante y porque tenía una edad alta. Entonces, ojo con esto, no una edad alta, sino media. Entonces, ojo con esto porque es importante que lo tengan en cuenta. Que si bien la RT y el video obligatorio son importantes, también son importantes las obligaciones por las que el consorcio debe pagar, ¿sí?, que no son de contratación obligatoria. Entonces, siempre pidan las obligaciones patronales que hoy están pagando. Vale, ¿qué estás pagando? Esto y esto, bueno, para mí te faltaría esto. ¿Qué podés hacer vos? Afrontar el gasto en caso de que suceda, ¿sí? Y si no, lo podés contratar hoy. Cada persona que entra al consorcio también va a necesitar un seguro de accidentes personales. ¿Por qué? Porque si le pasara algo dentro del edificio, el consorcio es responsable por lo que está sucediendo. Entonces, mi recomendación es, o se pide, ¿sí?, la contratación de ese accidente personal y se presenta junto con el pago antes de entrar a hacer un trabajo, o nosotros como asesoramiento al mismo consorcio, cuando alguien viene, un contratista, un subcontratista, viene a hacer una refacción o lo que fuese, mira, sacamos un seguro de accidentes personales, ampliamos la RC si no la tenés con refacciones, tenemos que tenerla después lo vamos a ver, con contratistas y subcontratistas, sí, es súper importante, porque si un contratista o un subcontratista le provocara un daño a un copropietario, estamos en la misma, bajo una responsabilidad que es muy importante, porque le pasó dentro del edificio y fue un contratista y subcontratista, por lo cual no estaría cubierto si no tuviéramos el adicional dentro de la responsabilidad civil comprensiva. ¿Sí? Porque vino a trabajar adentro, pero no lo teníamos informado en nuestra responsabilidad civil. Entonces es importante que agreguemos la mayor cantidad de adicionales, aunque nos cueste un poco más la prima de la responsabilidad civil, pero que dejemos bien cubierto al consorcio. Son muchas cosas que pueden pasar, entonces lo mejor va a ser que esté bien protegido el consorcio. Una cosita del tema anterior de RT y video obligatorio. Sí, en este. Que si, o sea, que siempre que ofrezcan y den de alta alguna parte y esté incompleto todas las obligaciones, que se garanticen de tener firmado el deslinde de responsabilidades. Bien, eso es bueno, es muy importante. Sí, gracias, Lau, claro, tal cual. Existe una hoja, nosotros la tenemos, se la hemos brindado en alguna oportunidad en algún curso de ART, que cualquier cosa nos la solicitan, que es el deslinde de responsabilidad. Con esto quiero decir que nosotros asesoramos al cliente y el cliente no quiso contratar más que la RT, ¿sí?, y el video obligatorio. Entonces firma que lo asesoramos sobre la ley de contrato de trabajo, sobre el convenio, por ejemplo, el convenio mercantil o el convenio del SUTER, el que le corresponda según la actividad. Entonces firma eso y nosotros nos quedamos tranquilos también de lo que tiene que ver con nuestro asesoramiento, con nuestra mala praxis, digamos, como productores. ¿Sí? Vi que alguien había levantado la mano, pero no llegué a ver quién. ¿Viví? Perdón, Sí, decime. por favor. Ahí, bueno, en ART está la cláusula de no repetición, ¿cierto? Sería, ahora, en la RC, cuando vos decís ampliar y demás, Sí.
¿También hay cláusula de no repetición? Desconozco, la verdad. Sí, se puede. Sí, sí. En responsabilidad civil, hasta en automotor se puede agregar una cláusula de no repetición. Si Ajá. ustedes, por ejemplo, van a entrar con su auto a alguna, no sé, empresa muy importante y demás, les pueden llegar a pedir cláusula de no repetición o subrogación. ¿Para qué? Si produjera un daño y demás adentro del, digamos, del predio, lo que fuese, Claro, la compañía paga no repita contra el predio. Sí, se puede. claro, eso siempre sabía que era en RT y accidentes personales, pero en responsabilidad civil no lo tenía claro. Sí, se puede pedir. No Bueno, es tan automática, gracias. quiero decir, se pide por un endoso manual, no es tan automática como sucede con accidentes personales y RT, que uno por ahí ingresa al sistema y la saca manual, directamente, digamos, es un segundo y sacas la cláusula. En responsabilidad civil, tanto automotor o ramo de responsabilidad civil, se pide a la compañía y emiten la cláusula por ahí de un día para el otro. Pero sí, Ok. muy bueno. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna consulta tienen? Soy una maravilla explicando, por favor. Vamos a ver. Cristales. Para cristales lo que hay que determinar bien es la suma asegurada y sumarle el valor de colocación e izamiento. ¿Qué significa esto para ustedes? Piel de vidrio. Yo, ¿puedo? Sí. Es el valor del vidrio, en este caso que sea en una planta alta, lo que te cobran por subirlo, por colocarlo. Tal cual. ¿Por qué? Porque la verdad es que si esto está en un piso 21, primero que hay compañías que no toman cobertura de cristales, ahora después lo vamos a ver, en pisos muy altos. Directamente le tenés que avisar y por ahí deciden no tomarlo o lo toman con una extra prima. Y si en caso que lo tomaran, tenemos que determinar, a ver, bueno, ¿cuál sería mi cristal más caro? Porque también si no sería, si pongo todos los vidrios todos juntos, es raro que pase. No digo que no pueda pasar, pero digo, es raro que pase. Entonces habitualmente se pone un cristal, el más caro, sumándole colocación e izamiento. En el caso de que sean pisos altos. ¿Por qué? Porque a veces es muy caro el valor del izamiento. A veces por ahí necesitan hacerlo a través de una grúa muy específica que es muy difícil de conseguir y cuando la conseguís sale muy caro y entonces no alcanza con los montos, digamos, del cristal, que si bien es a primer riesgo, por ahí no alcanza en la suma que pusimos teniendo en cuenta esto. ¿Sí? ¿La cobertura? Sí. Una acotación con respecto a esto, porque Sí. hace poco en un integral de comercio, el vidrio, el cristal estaba ploteado, Ajá. y el asegurado, y yo la verdad que, bueno, pensé, al ponerte en el lugar del otro que se lo podía reconocer, la compañía concretamente el Norte. Y bueno, me dijo que no, que yo le dije, bueno, pero si el cliente me dice, pago más, pago extra prima, pero me dijo que no, porque la respuesta me dice, no se puede cubrir todo, es imposible hacer un seguro que te cubra todo, es decir, el ploteado, esto, o sea que eso no lo cubre. Hay Te algunas, digo porque me pasó. hay algunas compañías que cubren hasta la suma que vos contratás, Sí, el sí. ploteado, por ejemplo. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Con una suma Bueno. límite, claramente, no es todo. ¿Por qué? Porque, a ver, Claro. si vos tenés asegurado 50.000 y el cristal salía, no sé, por decirte algo, 40, y el ploteado sale 15, de todos modos te van a cubrir hasta 50. Entonces te va a cubrir una parte de ese ploteado, porque 10.000 te va a cubrir, pero siempre el límite va a ser la suma asegurada. En norma general, no se cubren ni biselados ni espejados, ¿sí? Como también es una exclusión la ralladura y la rajadura. Pero hay compañías que están incorporando ciertas cositas para mostrarse diferentes en el mercado, ¿sí? A nivel cristales también. En este caso yo les puse que cubre todo riesgo. Claro, y son detalles, ¿viste? Pero yo ahora, obviamente, en base a lo que te va pasando, vas aclarando, porque si no después, ¿viste? No, es ir conociendo también los inconveniente. productos, ¿no? Porque digo, a Sí. veces vos tenés una compañía que de repente, por eso tampoco,
les recomiendo cuando un cliente les dice, sí, porque a mí me lo pagó la compañía, me pagó el ploteado. No, no puede ser, porque eso no puede ser. No, no, no. No digamos no puede ser porque no sabemos en qué compañía estaba, si realmente tenía esa cobertura adicional, por ejemplo, de ploteo, que por ahí en la compañía que nosotros superamos no la tiene, y en otras sí. Entonces, ojo con eso, no digamos que es exacto algo cuando no sabemos si eso no es. Bueno, miren esto, cristales. Se limita a piezas vítreas situadas en planta baja que correspondan al hall de ingreso y accesos comunes al edificio del consorcio asegurado y que se encuentran en posición vertical. Incorporar cristales en pisos altos lleva adicional de cobertura. ¿Vieron lo que hablamos recién? Por ejemplo, en esta colega llevaría adicional de cobertura. No lo estaría pudiendo asegurar sin avisar a la compañía y pagar una extra prima. Después dice, cristales de locales comerciales, se incluyen cristales de locales comerciales que sean propiedad del consorcio. Digo, si este edificio tiene 2 locales abajo, que muchas compañías no lo otorgan porque solo toman a los cristales del edificio, no a los locales comerciales de abajo, esta colega lo estaría tomando. Y gastos de inscripción, ploteo y o pinturas. Mira, Vivi, acá abajo. Aplicables exclusivamente a las piezas vítreas. Y tiene un límite hasta el 20% de la suma asegurada. Le ponen un límite. Dicen, bueno, mira, si vos tenías asegurado 50.000 pesos, bueno, yo te voy a cubrir el ploteo hasta, por ejemplo, 10.000. Pero te lo cubro. Te cubro el ploteo, te cubro la inscripción o te cubro la pintura que tiene el vidrio. Que por ahí está pintado a mano alzada y no está ploteado. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto es, cada colega es diferente. No discutamos sobre coberturas, más bien aprendamos sobre coberturas, ya que en el universo de compañías de seguro tenemos un montón de propuestas, ¿sí?, que van dándonos las compañías de seguro para poder trabajar. Daños por agua. Cubre hechos imprevistos. La cobertura va a ser a primer riesgo. Creo que recién aclaré lo del cristal, sí que es a primer riesgo acá arriba, ¿sí? A primer riesgo las obligaciones patronales. Me gusta mucho que aprendamos a ver esto de qué cobertura tengo, cuál es la medida de la prestación, cuál es mi límite en función de la medida de la prestación que tengo. Por eso soy tan hincha con el tema de cómo es la medida de la prestación. Vamos con daños por agua. Gracias, Sol. Daños por agua también es a primer riesgo. Cubre hechos imprevistos, súbitos y accidentales por roturas de cañería o desbordamiento de tanques. No humedades que van saliendo de a poco. No, no, no. Tiene que ser súbito y accidental. ¿Sí? Se cubren los daños. Ay, esperen que hay una pregunta o alguien. Sí, ejemplo en RUS, el integral de comercio tiene cristales. Tiene cristales, la suma que elegimos, y aparte tiene otro ítem que colocamos en la suma. Ah, muy bien, gracias, Gra. Gra nos comenta que, por ejemplo, en una colega podemos poner una suma por cristales y otra suma, Vivi, esto por lo que vos consultaste, y otra suma, ¿por qué? Por ploteo, dibujos y esmerilados. ¿Escuchaste, Vivi? Ya tenemos 2 colegas que lo hacen. Sí, sí. Porque sí, no estamos gracias. hablando de la misma colega. Yo, la colega que mencioné hace un ratito, era el 20% de la suma asegurada de cristal. Y acá ahora nos menciona que hay otra colega donde vos elegís el monto que querés poner. Bien. Ponés, por ejemplo, ¿no? 50.000 de cristales y 10.000 para usarse con este fin. Digo, pintura, esmerilado, ploteo, lo que fuese. Así que, ojis. ¿Por qué? Porque si yo tengo que elegir entre la cobertura más completa y una no tan completa, yo comercio, que ploteo, por supuesto, y que sale bastante plotear, y capaz que elijo una que sea más completa. ¿Sí? Ahora, si todo es igual en el mercado, capaz ni me fijo. Pero si ya me empiezan a ofrecer cosas nuevas, empiezo a mirar. ¿Viste por agua? Perdón. No, viste que en los locales de abajo a veces pasa que se rompen, o sea, por tumulto, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Que por ejemplo, cuando hay marchas o algo así, no me sale el nombre ahora, y rompen.
Sí. Tiene un límite también de cuántas veces, porque ponele, te lo cambio. Ay, perdón, estoy un poco mal. Ah, por favor. Entonces, eso, hay límite de decir, bueno, tenés hasta 2 veces o una, ¿Sabes por ¿cómo qué no es? hay O depende límite? también de cada colega. No, ¿Qué? ¿sabes por qué no hay límite? Porque en realidad vos pagas una extra prima cuando se repone la suma de cristales. Sí, Entonces a vos te puede pasar 100 veces por decirlo, capaz que no te renuevan la póliza, dicen, no, la verdad que no se tiene loco con los cristales. Entonces, claro. quizás al año no te lo quieren renovar, pero durante el año, si te pasó 100 veces, la realidad es que esas 100 veces vas a tener una extra prima, vas a pagar un pequeño endoso por la reposición de suma. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que O sea, si vos tenías 50.000 de cristales, usaste los 50.000, la compañía te va a reponer automáticamente, pero te va a cobrar ese endoso de reposición. Todas las compañías, colegas. Así ok. funciona la cobertura. A veces no nos damos cuenta porque al asegurado le reponen la suma automáticamente y paga un pequeño endoso que por ahí ni lo ve porque por ahí es con débito y demás. ¿Sí? Pero todas, te puede pasar las veces que sea, pero siempre la reposición es con costo en todas las colegas. Y lo que quiero decir es, por ejemplo, si en vez de 50 usaste 10, bueno, vas a reponer esos 10, nada más. Así volvés a quedar con esos 50. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, Vivi? ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Entonces, se cubren los daños a los bienes muebles de propiedad del consorcio ubicados en las partes comunes. ¿Sí? Hay compañías que cubren los daños al edificio y hay compañías que solo cubren los daños a las cosas, al contenido. Ojo con esto, es muy importante esto que estamos hablando, que hay compañías que solo cubren daños al edificio y hay compañías que cubren daños al edificio y el contenido, o sea, las cosas que por el daño por agua se arruinan o no sé, les pasa algo al contenido del consorcio, digamos, que sean propiedad del consorcio. La mayoría cubre el contenido. Hay compañías que cubren daños al edificio y contenido. Ojo con eso porque no es igual en todas las compañías y es importante saberlo, porque a veces hay mucho daño que tiene que ver con lo estructural, que es parte del edificio y no está cubierto, entonces piensan que sí y al final no lo tenían. Entonces, prestemos atención si vamos a otorgar daños por agua, porque es importante. Y si es un comercio, recuerden los 15 centímetros que tiene que tener la estiba de la mercadería del piso para arriba. Daños por agua. Por ejemplo, vamos a ver acá. Miren que dice novedad, porque para esta colega es novedad que se amplía la cobertura al mobiliario. ¿Por qué? Porque cubrían los daños al edificio del contenido general, ¿sí? De las partes, antes cubrían los daños al edificio solo y ahora empezaron a cubrir todo lo que tiene que ver con daños al mobiliario por estos daños por el agua, por la rotura de cañerías o por el desbordamiento de un tanque. Entonces, ojo porque es importante saber qué le vamos a cubrir, qué es el daño por agua, si viene agua de afuera sí o si viene agua de afuera no, no. Solamente por, se lo saqué de acá, miren cómo dice, cuando sean causados por filtración, derrame, desborde o escape como consecuencia de la rotura, obstrucción, falta o deficiencia en la provisión de energía o falla de instalación destinada a contenerla o distribuirla. Y algo que tienen que tener en cuenta es servicio propio, ¿sí? O sea, que no esté la falta de mantenimiento. Digo, si se obstruye por falta de mantenimiento, no. Si es una obstrucción súbita, que fue accidental, súbita, no hay problema, pero que por el pasar del tiempo se transforme en una falta de mantenimiento y es probable que lo rechacen. Vamos a seguir. Y vamos con uno de los rubros más importantes, que es la responsabilidad civil. La medida de la prestación es a primer riesgo. Primero, como les dije antes, que se consideren como terceros los copropietarios, sus familiares, inquilinos y personal del servicio que habita en el edificio. Que estén cubiertos como terceros, eso es muy importante. Es muy importante que agreguemos distintos adicionales que ahora los vamos a nombrar muy por arriba. Es importante que si vamos a, por ejemplo, tener un garage,
y agregamos la responsabilidad civil a título no oneroso, porque no estamos cobrando, sino que es para las personas que guardan sus autos, los copropietarios que guardan sus autos, o alguien que viene de visita y lo guarda ahí, o en un country también, los de cortesía. Es importante que también le avisemos a la compañía si hay motos, si hay bicicletas, si hay monopatines. ¿Por qué? Porque hay que aclararlo, porque están contemplados los vehículos a título no oneroso, no las motos, no las bicicletas. Algunas compañías extienden un pequeño porcentaje, ¿sí?, a motos, pero quizás a bicis no. Entonces tengamos en cuenta eso para poder avisar a la compañía para que genere ese adicional de decir, bueno, no, vamos a incorporarlo como que agregamos la responsabilidad civil a título no oneroso, pero de automotores, de bicis, de monopatines, de todo lo que esté guardado en las cocheras, ¿sí?, que sean vehículos que estén guardados en las cocheras y que es responsabilidad del consorcio. Recuerden siempre que la responsabilidad civil tiene una franquicia que es del 10% del siniestro, es el ramo responsabilidad civil, 10% del siniestro, con un mínimo de un 1 y un máximo de un 5. Y vamos a ver algunas cositas que son importantes. La responsabilidad civil comprensiva es esta contractual, por eso es que hablábamos antes que seamos considerados, los inquilinos y todos sean considerados como terceros, porque si no, no lo estaría cubriendo, porque yo tengo una relación contractual con el consorcio porque pago una expensa, yo como propietario, entonces existe una relación de contrato. Dice, no se consideran terceros a personas en relación de dependencia, por supuesto, porque el encargado del edificio para mí no es un tercero. Esa persona que tiene que tener un RT o un seguro de accidentes personales, según si lo tienen en blanco o no. Si no lo tuviesen en blanco, mínimamente estaría bueno que le otorguen un seguro de vida y un seguro de accidentes personales. Y después hay exclusiones que tienen que ver con las exclusiones absolutas, como ser, no sé, las cosas que son hechas con dolo, con intención. También la responsabilidad civil profesional es absoluta. Por ejemplo, dentro de la RC comprensiva no podemos cubrir un hecho de mala praxis del administrador. No. Eso tendrá que ver con la responsabilidad civil profesional, ¿sí?, porque es contractual, de este administrador con el consorcio, digamos, ¿sí? Y después sí hay exclusiones que son relativas. ¿Qué son relativas? Que si pago nuestra prima, las puedo ir agregando. ¿Cómo qué? Y como la guarda de vehículos, como esto de la RC de ascensores, de calderas, montacargas, pileta de natación, contratistas y subcontratistas, refacciones. Hay muchas adicionales con extra prima que se pueden agregar. Y la verdad es que para poder agregar los adicionales necesarios tenemos que conocer el consorcio, para saber cuáles son todas las responsabilidades que tienen según el predio que tiene o el lugar que tiene o las cosas que explota. Entonces, es importante que, es más, adentro de un country puede haber hasta expendio de alimentos porque está a cargo del consorcio el Zoom con expendio de alimentos todos los días. Entonces, nada, pongámosle una responsabilidad civil que tenga que ver con el expendio de alimentos. Entonces, pensemos siempre en eso, en todo lo que podemos agregar que le va a dar valor a este consorcio a nivel responsabilidades. Bueno, y ahora vamos a hacer un juego. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? Díganme. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Bien hasta acá? Bueno, yo les voy a publicar algo y vamos a ir contestando y después vamos a hablarlo, ¿sí? Uy, no, lo tiene que abrir Lau. ¿Lo puedes abrir vos, Lau? No. ¿Puedes abrir abajo votación? Abajo. Votaciones. Sí, abrilo. Sí, iniciar. Dale, a ver. Bien. ¿Se ve? Sí. ¿Se ve, chicos? Sí, sí. Sí, ¿Sí? se ve. Bueno, ¿arrancamos con la primera? Contesten, ¿eh? La primera que dice. Yo no puedo votar. No, no puedes. Un tercero Un tercero choca el portón del garage. ¿Está cubierto el portón con alguna cobertura del consorcio? Contesten. Después vemos una por una. Hagamos esto. Contesten todas y las vemos una por una. ¿Les parece? Me dicen cuándo terminamos. Bueno, dale. Contesten todas. Y Son muchas, hay que ir bajando el scroll del costado. exacto. Bajen el scroll del costado que hay 6 o 7.
Están todos mudos respondiendo. Me avisan cuando están, ¿eh? Por acá están respondiendo también. No, más abajo. ¿Cómo vienen? No, vos con la RC. Si van a discutir, yo no sé qué decirles. El auto tiene consorcio. ¿Tiene cobertura? Esa es yo ya sé. Listo, ya lo mandé. La 5 está dividida. ¿Y cómo vienen? Yo lo mandé ya. No sé cómo me habrá ido, pero lo mandé. Solo 3 respondieron en la 5, ¿eh? ¿Qué onda? 3 personas están respondiendo nada más la encuesta y no somos nosotras. Respondan, respondan, ¿eh? Solo 3 respuestas están teniendo la encuesta. Tómense tiempo y piénsenla. Porque todo esto les puede pasar a un cliente de ustedes, ¿eh? Aunque no lo crean. Me ha pasado de todo. De hecho, hay casos reales. José, tenés una cara de susto, José. No sabemos si está bien o está mal. Solo Son muy difíciles. Todo les puede pasar, ojo. Bueno, Finalizamos votación. vamos a ver, ¿eh? Resultado. Arrancamos con la primera. ¿Se me escucha bien? Ah, prende el tuyo. Se escucha como a lejos, pero sí se Ahora, escucha. ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora, enmudecé el audio de tu compu. Sí, se escucha ahora. Bien, es que le estoy habilitando el sonido de este lado. No, el de allá. El de abajo. 6. Hola, ¿ahora? Ahora sale perfecto. Ahí estoy yo. Bueno, Ahí llega Gilda. a ver, la primera, ¿arrancamos? Dice, un tercero choca el portón del garage y está cubierto el portón con alguna cobertura de consorcio. Ay, estamos mitad y mitad, chicos, no puedo creer. Terrible. Esto es terrible. Estamos 50 y 50. ¿Qué les parece? ¿Quién se anima a decirme quién contestó que sí, quién que no y por qué cobertura está cubierto? Los que contestaron que sí. ¿Por qué cobertura está cubierto? Ah, nadie contestó que sí, ahora. Yo puse que no, lo cubre. ¿No escucho, Barbie? ¿Ahí me escuchás? No, para que estás Estás muteada. enmudecida, me parece. No, espérame. Ahí está, dale. Ahora sí. Sí. Yo puse que no, porque lo cubriría la responsabilidad del que chocó el portón. Y el auto. mira si no tiene seguro. Bueno,
Chicos, la cobertura de incendio cubre impacto de vehículo terrestre y aeronave. ¡Ah! Está cubierto. Y si no tuviera seguro, está cubierto igual. Después vemos si el consorcio repite contra el que chocó. Pero la primera cobertura la tenemos nosotros, porque la tenemos por incendio. No tenemos que ir a buscar ese loco que nos chocó, ni nada. Lo tenemos cubierto por incendio. ¿Está? La segunda, un copropietario choca el portón del garage. ¿Está cubierto el portón con alguna cobertura del consorcio? Es casi igual que la otra, ¿eh? En esta contestaron más que sí que no. ¿Por qué? No importa que lo choque, es lo mismo, sea propietario o no propietario. ¿Qué No, creen? Por ahí que sí, si vos dijiste que propietario se considera que había que ponerlo como que se considere tercero. Así que por ese lado me parece que yo puse que sí, como que estaría cubierto. Es una trampa, porque la verdad es que el propietario o el copropietario o el inquilino es considerado tercero para los efectos de la responsabilidad civil. Acá vuelve a pasar lo mismo que la pregunta anterior. Me Nada más impacta que- un vehículo terrestre, nada más que los engañé con el tema del copropietario. Efecto de cobertura, igual, nada más que ahí les hice la trampa a ver qué pasaba. Pero para lo que es considerado un tercero, ¿sí? Es para la responsabilidad civil. Por esto de lo contractual y no contractual. A los efectos de la cobertura de incendio, ¿sí? Es impacto de vehículo terrestre. ¿Sí? Porque la cobertura de incendio no dice de qué vehículo sí, de qué vehículo no. Es impacto de vehículo terrestre. ¿Estamos bien? El portón impacta contra un auto. ¿Quién o quiénes tienen cobertura? Entonces decía, el portón y el auto, solo el portón. Qué dividido que está. Pusieron todo acá. Sí, pero la que más tiene es solo el auto. La que más tiene es solo el auto. Y es la correcta. Lo que produce el daño nunca tiene cobertura. El portón produce el daño al tercero. No tiene cobertura en sí mismo. Va a tener cobertura a lo que le pegó el portón, digamos. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que en automotor, por ejemplo, el único momento donde la cosa que produce el daño tiene cobertura es cuando tuvo un riesgo. Si no, tampoco tendría nunca cobertura. Siempre va a ser en favor de a quién le producía el daño. ¿Estamos bien? ¿Sí? Vamos a la cuarta, ¿eh? Se cae una tortuga por el balcón del tercero B y daña a un vehículo. ¿Tiene cobertura por el seguro de consorcio? Sí, no. Gana el no. ¿Por qué no? ¿Quién me ayuda? Ahí tendría que tener cobertura por el propietario del edificio si es que tiene una responsabilidad civil de combinado familiar. Pero de RC hechos privados sería, en teoría. Si no se supiera de qué departamento cae la tortuga, entonces sí la cubriría el consorcio, pero como se sabe que es del tercero B, ya tendría que cubrirla la póliza del propietario. Cuando podemos determinar quién tuvo la responsabilidad, paga quien es responsable. Cuando no se puede determinar, paga el consorcio. ¿Sí? Dice, si haciendo refacciones cae material y daña a un auto, y además queda mal hecho el trabajo, ¿tienen cobertura estos hechos con la responsabilidad civil comprensiva? Dice, sí, ambos, solo el auto. Los que pusieron solo el auto, ¿por qué creen que no tiene cobertura, ¿sí? La eficiencia del trabajo hecho? Porque hay un contrato en el medio. Yo puse que solo el auto tenía cobertura por esto mismo de lo que vos dijiste antes, de que la cosa dañaba al auto, en este caso. Entonces el mismo arreglo no tiene cobertura. Hay otra cosa importante. ¿Cuál es una de las principales exclusiones de la responsabilidad civil comprensiva? Las relaciones contractuales. Y lo que tiene que ver con
la refacción es una relación contractual entre el contratista y nosotros. Si yo no quedé de acuerdo, no me gusta cómo lo arregló, o no le quedó bien, en todo caso, será un tema para litigar entre nosotros, pero que no tiene que ver con la responsabilidad civil comprensiva. ¿Sí? Porque es contractual. Y la responsabilidad civil comprensiva cubre todas las obligaciones extracontractuales que tiene el consorcio. ¿Se entendió eso? Bien. Bien, seguimos. Se produce un foco eléctrico en un tablero. Se propaga a partes del edificio. ¿Tienen cobertura tanto el tablero como el edificio? Sí y no, dice. Más sí que no. De esta que me dicen. Deja de comer, José. Yo creo que puse que no. Tenemos un hambre. Deja de comer. Yo creo que puse que no. No porque sí tiene cobertura el daño que provoca, pero no el daño a la cosa, me parece. Correcto. Estamos igual que antes, lo que hablábamos antes, ¿sí? Lo que produce el daño no tiene cobertura. El tablero no está cubierto. Va a estar cubierto todo lo demás. Tal cual. Muy bien ahí. Vamos. Un árbol del consorcio se cae sobre una vivienda lindera. ¿Tiene cobertura? Todos que sí. Mirá vos. Yo les voy a decir, ojalá le hayan puesto el adicional de caída de árboles. Porque si no los voy a ver a todos en problemas. Vos dijiste que le pongamos todos los adicionales, por eso dijimos que sí. Oye, José. Tal cual. Exacto lo que dijo José. Si tiene el adicional de caída de árboles, estamos bárbaros, no se lo olviden. ¿Sí? Seguimos, la última. Una persona va por la vereda y se cae y se lastima. ¿Tiene cobertura con la responsabilidad civil del consorcio? Sí puso la mayoría. Depende. ¿Quién es el responsable del frente, de la vereda? La municipalidad, de la línea municipal para adentro, el consorcio. Sí, es así. Ahora, ¿qué pasa si a mí me hacen una refacción y yo no reclamo que lo vengan? Ahora, ¿qué pasa si a mí me hacen una refacción de gas, agua, lo que sea, y yo no reclamo como consorcio, lo dejo en la desidia misma, ¿sí? Y no reclamo que vengan a repararlo? Y la verdad que estoy participando en la irresponsabilidad del otro. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo 5 reclamos hechos y no vino nadie? Y ahí me puedo deslindar yo la responsabilidad. ¿Se entiende lo que digo? O sea, a ver, Okay. si se dice de lo que es la línea municipal para afuera, ¿sí? Es responsable la municipalidad. Pero sí existe una responsabilidad que tiene que ver con el uso, como ser, si explotamos, si la municipalidad nos permite la explotación de la vereda, por ejemplo, entonces la verdad es que hay parte de la responsabilidad que ahí estamos en conjunto tomando. ¿Por qué? Porque le puede pasar algo a alguien que estaban con las mesitas afuera, y ahí yo estoy haciendo una explotación comercial, entonces ahí sí tengo responsabilidad. Ahora, si yo no uso la vereda, pero vi que se hizo una refacción muy grande, y en función de esa refacción, yo dije, ¿qué me importa? Si trata de la responsabilidad de la municipalidad, ¿para qué me voy a preocupar? No, me pueden llamar solidariamente en un juicio, ya que la vereda, si bien yo no la estoy explotando, es parte, ¿sí?, del frente del consorcio. Y como yo no hice ningún reclamo a la municipalidad para decirle, mirá, la verdad, venía a arreglar esto, va a pasar algo, solidariamente puedo terminar en un juicio pagando parte de eso, como consorcio. ¿Tá? Entonces lo importante es hacer ese descargo que me va a permitir mañana en un juicio salir airoso y que no me involucren en esa responsabilidad. Bueno, bien. Consulta, Gilda. Vamos. Consulta. Eso de lo mismo, del hecho de que la persona se cae. Compartimos los resultados, che. Perdón, Barbie, ¿me decías? De nuevo, perdón. En este caso, la persona se cae en la vereda, Sí. ¿cierto? Lo que vos decís de que parte de la responsabilidad puede ser tuya y parte de la municipalidad, ¿no es cierto? Dependiendo si es que había un arreglo y todo. ¿En Hogar pasa lo mismo? Ojo, o de Metrogas, o de Aguas Argentinas, por decirlo de alguna manera. O de quien sea, el que haya hecho el agujero. Exacto. ¿Qué más me dijiste? ¿Pasa lo mismo? ¿Cuándo? Si se cae una persona en tu vereda, en Hogar.
Exactamente lo Sí, mismo. en hogar es igual, sí, por supuesto, si vos no haces el reclamo, ¿sí? Digamos, de que vengan a solucionar el problema de la vereda, porque vos no podés en realidad hacer la vereda la vienen a hacer y te cambian las baldosas la municipalidad, no es que vos decidís, ay, voy a poner, Acá no, ¿no? ¿Por qué? no. Pero No, Por porque eso te preguntaba. está bien, pero sí hay un mantenimiento de un alumbrado barrio de limpieza que habla de la responsabilidad que tiene la Sí, municipalidad sobre pero sobre la acera, digamos. ponele, nosotros acá en invierno, la municipalidad, si vos tenés tu vereda sucia, de nieve, de hielo, una persona se cae, vos sos responsable, porque es tu casa, es tu vereda. Qué loco, pero no te cobran un impuesto, Por no te eso, cobran un impuesto, no te cobran un ¿eh? impuesto. Sí, pero lo mismo, o sea, te hacen responsable a vos, no son responsables ellos se lavan las manos. Mirá qué loco. No, yo lo que creo es que cada lugar tiene su idiosincrasia, obviamente, imaginémonos que estás en Tierra del Fuego. Claramente que algo puntual de ahí tiene que ver con que no se puede mantener seguramente entre los temporales, la nieve y demás, pueden mantener constantemente todo. Entonces lo que hacen quizás es responsabilizar a cada uno de los frentistas en función de que no le pase cosas a un tercero. Puede ser. Yo lo que les recomiendo es, siempre somos en parte responsables de nuestro frente. Si bien la municipalidad es la que más responsable es, siempre somos responsables de nuestro frente. Por eso la responsabilidad civil de hechos privados o la responsabilidad civil comprensiva nos van a ayudar ante una situación de esta. Fíjate que Claudia en el chat algo está preguntando, espérame. José se está retirando. José, chau, chis. Clau dice, y por ejemplo, si soy propietario en el consorcio y la barrera de entrada o salida cuando estoy pasando se cae sobre mi auto, ¿cubre la RC mis daños? Sí, 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 Clau, eso sí, tal cual, porque sos considerado tercero para el consorcio, entonces va a cubrir los daños en el caso de que la barrera de repente se cierre, que puede pasar, de hecho. Pero bueno, me quedé pensando en lo de Bárbara, ¿eh? Yo pensé Mira, que... te doy otro ejemplo. Dale. Nosotros somos frentistas. Sí, Nuestra casa y da a la calle, ¿no es sí. cierto? Nosotros vivimos dentro de un barrio que ponele que sería como un barrio privado, ponele, porque hay casas adentro del barrio, ¿no? La nuestra da a la Pero ahí calle. ya son más espacios comunes para mí, ¿eh? no, porque la de ella da a la calle, dice. Es la... Claro, la mía da a la calle. Ah, da a la mi calle casa. directo, bien. Sí. Nosotros en el 2012 Sí, vino la municipalidad porque estaba buscando la toma de agua principal que entra al barrio, ¿no? sí, Hizo un agujero sí. y ese agujero duró hasta diciembre del año pasado. Mira, tomaron unos cuantos años. Qué horror. Se tomaron su tiempo. Nosotros nos cansamos de reclamar, de denunciar, y la respuesta de ellos era que lo arreglemos nosotros. Entonces, mi mamá obviamente le decía, no, porque el agujero no lo hice yo, lo hiciste vos buscando un coso de agua. Bueno, 10 años casi tardaron en venir a tapar ese pozo. Bueno, pero sí, por ejemplo, Estaba tapado con tierra, con mugre, con escombros, con lo que quieras, pero no estaba como, no lo arreglaron como lo encontraron, con cemento, con vereda, con cordón, o sea, corresponde, nada. digamos. No Recién ahora. Ahora, la realidad es que si vos hiciste todos los reclamos de que vayan a hacerlo, estabas cubierta. Como frentista, digamos, estabas cubierta. ¿Por qué? Porque verdaderamente vos, a la empresa que estaba haciendo ese arreglo, que tenía que venir y terminar de hacerlo, o lo que fue, vos estabas cubierta. Estabas cubierta. Que te podían solidariamente incluir en cualquier demanda, siempre se va a llamar a la mayor cantidad de personas posible, porque después hay tiempo de ir descartando, ¿sí? Pero en principio llamamos a todos los que podemos para que sea más grueso y veamos quiénes son quiénes son los responsables. Ahora, vos, con todos los reclamos que hiciste, hubieras estado sin responsabilidad. ¿Por qué? Porque no tenías por qué hacerlo vos, porque realmente la empresa vino, rompió y demás, y tenía que volver a dejar en su situación anterior esto que había hecho. ¿Está? O sea que para mí estaba bien. Pero bueno, ¡chao, Vivita! Beso. Así que bueno, otro No corazón. tenés cámara. Bueno,
Así que no, igual lo que yo creo es que siempre algo de responsabilidad civil, siempre algo de responsabilidad tenemos, por eso es importante que tengamos la RC comprensiva o la RC hechos privados en la vivienda, la comprensiva en un comercio o en un consorcio. Porque ante un reclamo de estos, vamos a estar protegidos. Sea o no sea responsabilidad, la verdad es que nosotros por lo menos vamos a poder hacer la denuncia, hacer nuestro descargo, y la compañía verá cuánto y hasta dónde es responsable y qué debe pagar. ¿Estamos? Bueno, Sí, ¿quedaron me quería sacar dudas? la duda. para No, meter la pata. igual lo que vos dijiste es totalmente interesante. ¿Por qué? Porque esto muestra que cada lugar o cada localidad o cada municipio también tiene su idiosincrasia en función de las cosas y de las responsabilidades que tienen. No, no es todo igual. No es todo igual, no todo se maneja de la misma manera, pero siempre teniendo un seguro específico para tal fin, vamos a estar por lo menos cubiertos. Si pasara algo, vamos a estar cubiertos. Y van a llamar a todos, porque si el que estaba haciendo el laburo era del gas, van a llamar al del gas también, solidariamente, porque había empezado el pozo, y así. Y a nosotros capaz que nos llaman, porque por ahí estaban arreglando no sé, por ejemplo, un desagüe del consorcio, pero ¿qué pasa? El caño que salía ahí era propiedad nuestra, y ellos tenían que hacer un laburo afuera de un caño, entonces te meten en el mismo lío. O sea, digo, si pueden llamarte por algo, van a siempre citar a quienes más puedan. Así hay más gente para poder reclamar. Así que siempre asesoren a que tengan responsabilidad civil comprensiva con los adicionales máximos que puedan tener. ¿Sí? Ok, dale, muchas Bueno, gente, ¿quedó alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Cerramos? Todo bien. Bueno, cerramos. Que anden muy bien. Besos. Hasta luego, gracias.